Ahora vamos a ver la clase número 7, Ecología de Sistemas. Recordemos que la palabra ecología significaba la ciencia que estudia el ecos, el planeta Tierra, la biosfera, el ecosistema más grande. Entonces, ecología estudia al ecosistema geósfera, planeta Tierra. Ecología, ciencia que estudia ecosistema. Habíamos visto, o vamos a ver, que el ecosistema, que no es lo mismo que la ecología, una cosa es la ciencia que estudia los ecosistemas y otra cosa es el ecosistema en sí. El ecosistema incluye, dice, tanto los organismos, bacterias, hongos, plantas, animales, vegetal, sería la parte vegetal y la parte animal, los organismos vivos, eh, que van desde, ¿se acuerdan? Desde el hongo de la levadura, que es un organismo unicelular, hasta el más complejo, que es el ser humano. Bueno, estudia los organismos como su medio abiótico, el medio abiótico, suelo, agua, aire, el clima que se conforma en un cierto ambiente, que no es lo mismo el clima que tenemos en el Chaco que el clima que tenemos en Groenlandia. Tiene que ver con la ubicación dentro del ecosistema más grande, que es el planeta Tierra, la biosfera. ¿Por qué bio? Porque sustenta la vida del planeta Tierra. Geósfera sería solo el planeta Tierra en sí, digamos, como tierra. Geo. Bueno, entonces, el ecosistema incluye los organismos, los diferentes organismos, como el medio abiótico, que los rodea o que forma su ambiente. El ambiente es todo lo que nos rodea, podríamos decir, todo lo que nos rodea, desde la parte física, todas las personas, toda la sociedad para nosotros, otras poblaciones de animales para los que viven en el bosque, todos esos ambientes. Sería ambiente todo lo que nos rodea y todo lo que hace a que nuestra vida se dé de esta manera, digamos, todas las relaciones que nosotros tenemos. Desde el clima, el lugar que ocupamos, las personas con las que nos rodeamos, el tipo de ecosistema en el que habitamos. Nuestro ecosistema sería del tipo urbano. Nosotros tenemos en Resistencia una ciudad que todavía podría llamarse con bastante, decirse que tiene bastante eh, vegetación. Eh, es una ciudad que está cortada al medio por un río, como ser el Río Negro, que en uno de nuestros límites tenemos el río Paraná, que es uno de los ríos más importantes de la Argentina y también de Latinoamérica. Tenemos un ecosistema urbano conformado también por lagunas, que es muy diferente a un ecosistema como Buenos Aires capital, por ejemplo. Bueno, volvamos. El ecosistema incluye los organismos vivos, el medio abiótico, agua, suelo y tierra, y agua, suelo y aire, y el clima general, en cualquier lugar definido. No es lo mismo vivir en la llanura chaqueña que vivir en las montañas. Todo eso genera un ambiente particular, un ecosistema particular. Las comunidades biológicas, lo vivo, se integran en su medio, lo inanimado o lo abiótico, y juntos establecen una serie de relaciones complejas que dan lugar a un sistema funcional. Gracias a esas relaciones, digamos, permite que el sistema funcione. No tiene sentido tratar a cada uno de los componentes del ecosistema por separado.
por decirte, Resistencia dejaría de funcionar como tal cuando desaparezcan todas las lagunas. Entonces me voy a poner a estudiar las lagunas, pero sin tener en cuenta el resto de la ciudad en sí, digamos, sin tener en cuenta la parte antrópica, es decir, los hombres, la sociedad, y sin tener en cuenta, por ejemplo, el ordenamiento territorial. No, tengo que estudiar todo el sistema y sus relaciones. ¿Por qué? Para Resistencia es importante, son importantes sus lagunas. Por ejemplo, si dividimos el ecosistema en las partes que lo conforman, estaríamos perdiendo las características que intrínsecamente lo definen, es decir, su funcionalidad y su organización compleja. El interés que despierta el estudio del ecosistema se basa en la relación o en las relaciones que establecen los organismos con su ambiente y la dependencia funcional que tienen unos componentes, ya sean vivos o inanimados, con respecto a otros componentes. Si desaparecen las lagunas, insisto, Resistencia no va a tener la misma funcionalidad que tiene actualmente. Ustedes dicen, pero si en este momento las lagunas, digamos, fueron totalmente achicadas en su diámetro, no son lo que eran antes, pero igual en este momento para Resistencia, que es una ciudad que corre el riesgo hídrico de inundación, tanto fluvial, es decir, si los ríos se colmatan, pueden, como se ha pasado, últimamente fueron las grandes inundaciones que tuvimos fueron del 82 y del 98, que los ríos, digamos, se colmataron y llegaron a inundar su valle de inundación, que es su valle común. Nosotros nos metimos dentro del valle de inundación del río y formamos la ciudad de Resistencia. Repito, creo que ya les di el ejemplo, digamos, que los inmigrantes llegaron en barco, desembarcaron y ahí nomás fundaron la ciudad, digamos. La ciudad de Resistencia es en realidad como una cubeta y bueno, ya sea, crecen los ríos, no se inundan, porque el río tiene se llama lecho fluvial, digamos, crece y él tiene una altura. El lecho fluvial del río Paraná es, por ejemplo, hasta, puede crecer normalmente, por lo que se conoce, hasta la ruta 11. La ruta 11 naturalmente le sirve de límite al crecimiento del río Paraná. Y nosotros nos fuimos a meter ahí adentro. Bueno, y también tenemos el problema de pluvial, digamos, de inundaciones pluviales, que llueve y también nos inundamos. Y bueno, y para eso sirven las lagunas, justamente para regular el tema hídrico, la cantidad de agua, digamos, porque las lagunas absorben mucho más agua y también tienen un lecho de inundación y que también es mucho más amplio al borde que nosotros le vemos a la laguna. Así como les digo que el lecho del río Paraná llega hasta la ruta 11, imagínense lo que sería el lecho fluvial, ¿no es cierto? El lecho de inundación de una laguna. Por eso también está el tema de que los vecinos y muchos investigadores y muchos, en realidad la comunidad en sí, pide que no se construya sobre el lecho de inundación de la laguna Francia, porque no es solo el borde que nosotros vemos de la laguna, por lo general se extiende mucho más. Bueno, por eso, al estudiar las lagunas, digamos, decimos, si dejamos de tener las lagunas, imagínense, si ya con lo poco de laguna que tenemos nos inundamos, cuando desaparezcan totalmente las lagunas, que van a cumplir esa función, ¿no es cierto?, de absorción, ¿no es cierto?, del agua, de retención del agua,
esa agua que ellas captan se va a desplazar, digamos, por el resto de la ciudad, que encima está recontra asfaltada, entonces tampoco va a poder absorber ni siquiera el suelo. Así que imagínense cómo nos vamos a inundar. Bueno, el interés que despierta el estudio del ecosistema se basa en la relación íntima entonces que establecen los organismos con su ambiente y la dependencia funcional que tienen unos componentes, ya sean vivos o inanimados, entonces respecto a otros. Ya les digo, si modificamos un solo elemento, se va a cambiar totalmente la dinámica de este ecosistema, va a dejar de ser igual. Se va a producir un caos, una interferencia, para luego, más adelante, volver a encontrar su camino normal, digamos. Nuevo camino normal. Estas relaciones se basan en transferencia de energías y nutrientes en los lugares por donde pasan y en el empleo que se hace de ellos. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. La energía y nutrientes. Conforman una parte, es un circuito al igual que el ciclo del agua, que se produce constantemente, termina, empieza, termina, empieza, termina, empieza, termina, empieza. Uno no sabe dónde realmente empieza y dónde realmente termina, cuál es el inicio, cuál es el fin. Y es constante, es algo que nunca va a terminar. Los nutrientes circulan en los ecosistemas unidos a la energía. En un momento les dije que nuestra fuente principal de energía es el sol, ¿no es cierto? Es la más grande. La más grande fuente de energía que tenemos, pero existen otras. A diferencia de los nutrientes que entran en el ciclo, perdón, a diferencia de los nutrientes que entran en un ciclo para volver a ser reutilizados, una parte de la energía se disipa en cada una de las transferencias. Vamos a ver. Se dice, de acuerdo a las leyes de la termodinámica, termo-calor, dinámica, cómo se mueve, se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero también dice que cualquier transformación de la energía implica un pase, digamos, de un nivel mayor de energía a otro menor, y en ese momento se produce una disipación, una entropía, se dice, cuando existe pérdida de energía. Por ejemplo, la energía. Tenemos en la atmósfera gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Fíjense, los árboles, los autótrofos, ellos mismos, trofos, comida. Entonces, ellos mismos se producen su comida, autótrofos. ¿De dónde sacan su comida? De la radiación solar, que gracias a eso ellos pueden producir la fotosíntesis, ¿no es cierto? Su comida. Pero aparte, estamos en el ciclo energético, los árboles absorben de la atmósfera dióxido de carbono y nos devuelven oxígeno. Ahora bien, los animales, por ejemplo, absorbemos oxígeno y devolvemos dióxido de carbono, y también aquí, que es una especie, que es una forma de especie animal, los detrívoros, que son unos pequeños organismos que se encuentran, que trabajan, ¿no es cierto? Que viven y trabajan, tienen su nicho ecológico en la tierra, en las profundidades de la tierra. Ahora vamos a ver cómo trabajan. Este es el ciclo de la energía, ¿no es cierto? Respiramos dióxido de carbono y devolvemos oxígeno, o al revés, respiramos oxígeno y devolvemos dióxido de carbono. La energía no se pierde, la energía se transforma, pero sí, siempre se produce un pequeño nivel de entropía. Algo de energía en ese proceso se pierde. Ahora bien, vamos al ciclo de los nutrientes. Tenemos, por ejemplo, los vegetales, los autótrofos, lo que producen su propia comida.
Luego están los herbívoros, que se sirven de los autótrofos, que lo que hacen es comer vegetales. Y luego tenemos los carnívoros, que comen herbívoros o otros carnívoros. Se sirven de eso. ¿Qué pasa? Luego, a través de las heces, las deposiciones, de sus deposiciones, digamos, hacen sus heces, o cuando el animalito muere, ¿no es cierto? Vuelven esos nutrientes. ¿Cómo? A través de la descomposición. A través de la descomposición de las heces o a través de la descomposición del mismo animal. ¿No es cierto? Empiezan a trabajar estos organismos que se llaman detrívoros, que lo que hacen es muy, muy por arriba, les voy a comentar, lo que hacen es comer, digamos, descomponen, ¿no es cierto?, la carne o las heces y las vuelven nutrientes. Se lo devuelven al suelo, como ellos trabajan en el suelo, se los devuelven al suelo, a la tierra. Entonces, lo que hacen es separar lo que estaba unido en un solo cuerpo y nos devuelven, por ejemplo, potasio, nitrógeno, calcio, hierro, fósforo, magnesio, manganeso, todo. Lo que ellos hacen es descomponer nuevamente lo que estaba en un organismo y lo devuelven al suelo totalmente diferenciado. Entonces, ¿qué pasa? Luego, a través de sus raíces, los autótrofos vuelven a absorber todos esos nutrientes que estaban en el suelo y forman parte de su cuerpo. ¿Qué pasa? Viene el herbívoro, lo come, hace sus deposiciones, se vuelven a descomponer y vuelven al suelo. Más adelante muere, quedan parte, si se lo comió el carnívoro, quedará todo el cuerpito o quedará parte del cuerpito que se descompone y vuelve a la tierra. Y el proceso es continuo. Eso se llama el ciclo de los nutrientes. Eso no se para más. Ahora bien, vamos a hablar de la radiación solar. De todas las fuentes que proveen energía a los procesos biológicos, la más importante es la radiación solar. La atmósfera absorbe. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa gaseosa que permite la vida en el planeta Tierra. Tenemos al planeta Tierra y está rodeada de una capa gaseosa de gases, ¿no es cierto?, que nos permiten la vida en la Tierra. Gracias a esa capa, digamos que puede tener un espesor que va entre los 50 kilómetros y los 2000 y pico de kilómetros, 2800 kilómetros si no me equivoco. Digamos, no tiene el mismo diámetro en absolutamente todas las partes de la Tierra. En algunas partes es más amplio y en otras partes es mucho más pequeño. La atmósfera absorbe selectivamente parte de las radiaciones, porque emite distintos tipos de radiaciones, el Sol, que inciden sobre ella, sobre la atmósfera, en función de su longitud de onda, y solo la mitad de la radiación solar que llega, que es emitida, llega a la superficie terrestre. Fíjense la importancia que tiene, ¿no es cierto?, la atmósfera para la vida en la Tierra, porque si no nos calcinaríamos directamente. Si recibimos totalmente el 100% de la radiación solar que es emitida, nos calcinaríamos. La atmósfera, a su vez, está conformada por distintas capas. Es una capa principal conformada por distintas capas. Entre esas capas tenemos la ionósfera, por ejemplo, que recoge las radiaciones de onda corta y de onda larga. Después tenemos la ozonósfera, que es la famosa capa de ozono, que es la que hace, ¿no es cierto?, de límite entre la atmósfera y el espacio, ¿no es cierto?, que recoge principalmente los rayos UV, entre otros. Son las funciones de las capas, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos la superficie de la Tierra, acá vemos un poco de vegetación, vemos las nubes se dan dentro de la atmósfera. Luego acá podemos ver el límite, gracias a la capa de ozono que está pintada de otro color, ¿no es cierto? Y bueno, y tenemos la radiación solar que dijimos que emiten distinto tipo de radiaciones. Por ejemplo, acá tenemos
tanto los rayos gamma como los rayos X y los rayos ultravioletas que son interceptados directamente por la capa de ozono. La capa de ozono frena ese tipo de rayos que son perjudiciales para nuestra vida. Después tenemos, por ejemplo, la radiación de onda corta, que fíjense, el 25% de esta radiación que pasa, que llega, digamos, que traspasa la atmósfera, el 25% es absorbida por la atmósfera. Ahora vamos a ver. Y el otro, 45% y un 45% aproximadamente, llega a la superficie terrestre. Fíjense cómo traspasa. Pero fíjense, en parte es absorbida por las nubes. Las nubes frenan, absorben un poco de esa radiación. ¿Qué pasa? La radiación que llega a la superficie terrestre, parte también es absorbida, ya sea por los cuerpos de agua, por la superficie terrestre, por la vegetación, ¿no es cierto? Y parte es devuelta al espacio. Parte de la radiación que llega a las nubes y es absorbida, otra parte también es devuelta al espacio exterior. Una parte de la radiación que ha llegado a la superficie terrestre intenta salir nuevamente, pero es absorbida por las nubes, por ejemplo, que están conformadas por vapor de agua, por moléculas en suspensión que se encuentran en la misma atmósfera, porque la atmósfera no es solo aire. En el aire hay un montón de impurezas. Entonces, estas impurezas también absorben parte de la radiación y parte hace que reflejan y vuelven a la superficie terrestre. Entonces, la función de la radiación solar y de la atmósfera es bastante compleja. Por algo está la atmósfera. Sin la atmósfera realmente no habría vida en la Tierra. Es la que regula la temperatura, entre otras cosas, y los gases que llegamos a respirar en el planeta Tierra. Fíjense, ¿por qué regula la temperatura? Para mantener el equilibrio térmico, la Tierra y su atmósfera irradian, devuelven al espacio una gran cantidad de calor, aproximadamente igual al que recibe. De no ser así, la Tierra se enfriaría o se calentaría. Se calentaría en la parte donde le da el sol y se enfriaría donde no da el sol. Si no existiera esta capa de la atmósfera, no hubiera esa regulación térmica que nosotros tenemos. La radiación solar incide oblicuamente, sí, oblicuamente sobre las latitudes altas, en las áreas polares, y verticalmente sobre las latitudes bajas, el cero, el ecuador, la latitud cero. Fíjense cómo incide perpendicularmente sobre el ecuador. En esta zona del ecuador, digamos, es una zona muy tropical, muy ecuatoriana. No tropical, es ecuatoriana. Tropical se dan los trópicos, aquí aproximadamente. Fíjense que ya es un poco oblicua la radiación que recibe. Esta es la radiación que llega al Ecuador, es la más directa, es la más corta en distancia, por eso es la más fuerte, es la más directa. Por eso, digamos, son los climas ecuatoriales, digamos, donde hay mucha vegetación, donde el mar es muy cálido, el Caribe, por ejemplo, es súper cálido, son todas regiones muy bonitas, y que mantienen una temperatura constante, digamos, de un calor constante durante todo el año. Sin embargo, fíjense la distancia que recorre la radiación para llegar a los polos, y por eso permite, digamos, que los casquetes polares estén congelados, porque si le diera la radiación directamente los derretiría. Y por eso, gracias a eso, es que se producen también los distintos ecosistemas, ¿no es cierto? Que podemos tener los distintos ecosistemas en el planeta, digamos, podemos tener ecosistemas polares, ecuatoriales, tropicales y los diferentes
Si vas a hilar más chico, por ejemplo, ecosistemas de montaña, ecosistemas de llanura, ecosistemas de esteros, ecosistemas de tundra. Bueno, así los rayos solares reparten menos energía en los polos que en el ecuador, debido a que la energía se distribuye sobre una superficie mayor y los rayos, ay, ¿cierto? La superficie, la distancia, ¿no es cierto?, que debe recorrer y también la superficie, ¿no es cierto?, que cubre. Fíjense que el ecuador cubre toda esta superficie, mientras que la parte polar cubre esta superficie. Bien, en una superficie mayor, los rayos solares deben atravesar una capa atmosférica mayor que dispersa, absorbe y refleja energía. El agua y la tierra absorben el calor con distinta intensidad y este efecto produce diferencias de temperatura. La tierra se calienta y se enfría mucho más rápido que el agua. Así los climas continentales, es decir, de tierra, presentan grandes fluctuaciones diarias y estacionales de temperatura. Por ejemplo, las montañas, que durante la noche el frío es impresionante, pero durante el día sube la temperatura, se podría decir que es un poco más agradable. Bien, esto ya vimos. El efecto invernadero. Bien. Gracias a la atmósfera, a la capa atmosférica, se produce un efecto natural en nuestro planeta Tierra que se llama el efecto invernadero. Dice, la radiación solar que es absorbida por la superficie de la Tierra provoca un calentamiento del suelo y en consecuencia también provoca la emisión de onda larga desde el suelo hacia la atmósfera. ¿No es cierto? Que la radiación regrese al espacio. Parte de esta radiación es absorbida por algunos gases atmosféricos, por ejemplo acá viene la radiación, en algún lugar de la atmósfera queda retenido y vuelve a la superficie terrestre. Dice, parte de la radiación es absorbida por algunos gases, como ser el dióxido de carbono y el vapor del agua, que forman parte de la atmósfera, y a su vez provoca el calentamiento de la atmósfera. Esta radiación restante se refleja en las nubes, por ejemplo, que se encuentran en la atmósfera, y la devuelven a la superficie terrestre, provocando nuevamente un aumento de la temperatura del suelo. Se refleja y vuelve. Y esto se llama el efecto invernadero. A ver, un ejemplo más sencillo es precisamente un invernadero, en un vivero, ¿no es cierto? Que está conformado, ¿no es cierto?, por una carpita, digamos, una casita de un material transparente, como ser el plástico. Entonces, los rayos solares, digamos en invierno, ¿no es cierto? Los rayos solares penetran, traspasan la capa transparente, se reflejan o son absorbidos, digamos, por los materiales que se encuentran, plantas, en este caso, plantas que no son estacionales del invierno, que necesitan cierta temperatura, digamos, para desarrollarse, y a su vez deberían ser devueltas, ¿no es cierto?, a la atmósfera, pero son retenidas justamente por esta capa transparente que no le permite salir. Entonces se crea, ¿no es cierto?, una temperatura ideal para que estas plantas se desarrollen. Eso se llama el efecto invernadero. Digamos, lo que hace la atmósfera es produce una temperatura ideal para que la vida en nuestro planeta se desarrolle. En los diferentes ecosistemas, ya sea un ecosistema polar como un ecosistema de desierto, la vida se desarrolla gracias a la capa atmosférica. Y eso es el efecto invernadero. El efecto invernadero es algo natural y es algo muy bueno, es algo positivo. Sin el efecto invernadero no habría vida, porque o nos congelaríamos o nos calentaríamos. Punto. Gracias al efecto invernadero es que podemos vivir. Ahora bien, una cosa es el efecto invernadero y otra cosa es el calentamiento global, que eso es malo, que es el exceso
de calor que queda retenido en la atmósfera y que no es natural, al que no estamos adaptados para sobrevivir. Entonces, el que es malo es el calentamiento global, que es contra lo que debemos luchar. La temperatura es uno de los principales factores que limitan la distribución de las especies, afectando su supervivencia, su reproducción y su desarrollo. Los organismos presentan un margen de tolerancia con respecto a la temperatura. Por ejemplo, un oso polar, digamos, puede vivir tranquilamente en temperaturas bajas, pero si lo llevamos al impenetrable, no va a sobrevivir. Ahora vamos a ver algunos mecanismos de resistencia que tienen naturalmente, ¿cierto?, los organismos, animales y vegetales. Por ejemplo, en el frío, digamos, cuando baja la temperatura, se produce el punto de congelación de los fluidos corporales, de todo el líquido que tenemos retenidos en el cuerpo, animales de diferentes especies. Ahora bien, cuando sube un poquitito la temperatura, pero sigue haciendo frío, se produce el aislamiento térmico. ¿Cómo se dan estos dos mecanismos? A través de la hibernación, por ejemplo, la migración estacional, las aves, por ejemplo, que cuando llega el invierno, ¿no es cierto?, vuelan y van buscando nuevamente el calor en otros continentes, inclusive, para lograr, digamos, para conseguir alimento, reproducción. Bueno, y otro de los mecanismos que tienen los animales, digamos, con las temperaturas altas es buscar lugares protegidos. Ahora bien, cuando el calor es elevado, los animales que hacemos transpiramos. Y bueno, ¿y cuáles son nuestros mecanismos para evitar los calores? Es, por ejemplo, la vida subterránea, animales que viven en madrigueras, por ejemplo, conejos, liebres. Después la actividad crepuscular. Tienen una vida, digamos, los organismos, ¿no es cierto?, hacen su vida antes que salga el sol. Y luego, o se esconden, o duermen. Por eso viene la activación, que sería como la hibernación, pero en el calor. Y luego tenemos con las plantas, ¿qué pasa? Cuando hay mucho frío, cuando baja la temperatura, al igual que nosotros los animales, se produce el punto de congelación de sus fluidos y también está el área foliar. Cuando hace demasiado frío, ellas ven que no van a soportar, digamos, mantener toda su integridad vegetal, entonces comienzan a eliminar hojas. Pérdida del área foliar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Pérdida de parte de su área foliar, bueno, los organismos modulares y el ciclo biológico anual. Al igual que los animales que migran cuando el invierno llega de un lugar y se van a buscar el verano a otros, las plantas están adaptadas, por ejemplo, que en otoño comienzan a perder sus hojas, en invierno resisten pelados, sin hojas, porque es lo máximo que ellos pueden soportar, digamos, mantener el tronco y sus ramas. En primavera comienzan a tener hojas nuevas y a florecer, y bueno, y en verano, por lo general, se recogen los frutos. Hay plantas, ¿no es cierto? Hay ciertos, digamos, hay vegetales, la mayoría, todos los vegetales, digamos, tienen su ciclo estacional. Hay algunos que, por ejemplo, tienen floración todo el año, hay algunos que solo en primavera, hay algunos que tienen hojas durante todo el año y hay algunos que les pierden, ¿no es cierto?, de acuerdo a la temporada. Bueno, y respecto al calor, digamos, para lograr liberarse del exceso de calor, al igual que los animales, transpiran y, bueno, también
pierden hojas cuando hay demasiado calor. O cuando hay épocas que no está lloviendo, digamos que necesitan agua, sus mecanismos de defensa, digamos, para lograr sobrevivir es ir eliminando sus hojitas. La luz. Muchos organismos utilizan la luz como una medida de tiempo en los ritmos diarios y estacionales. Ahí vamos a ver la fotoperiodicidad, así se llama, es el impacto de la duración del día en las respuestas fisiológicas de los organismos. En las épocas de reproducción, muchos organismos están regulados mediante respuestas de estos organismos a los cambios de la duración del día. Los organismos necesitan de un estímulo seguro para desencadenar sus procesos de reproducción, y la duración del día es un excelente indicador porque proporciona un patrón de cambio perfectamente predecible para los organismos a lo largo del año. Hay plantas que florecen durante el día y cierran sus flores durante la noche, o directamente, si son estacionales, pueden llegar a durar 1 o 2 días y pierden su flor. Y hay plantas que florecen durante la noche. Ese es el mejor ejemplo. Aquí lo vemos. Mira. Dice planta de día largo, es decir, las que florecen durante el día, y plantas de... ¿ver? Plantas de día corto, es decir, que florecen durante la noche. Acá tenemos un ejemplo, digamos, de las 24 horas, donde hay más luz, sería el verano, donde las 24, durante el día tenemos mucha más luz que noche, ¿no es cierto? Y entonces este tipo de plantas florecen, y al revés, digamos, cuando las cantidades de horas de noche son iguales a las del día, por ejemplo, florecen las plantas, no, las plantas nocturnas, las flores nocturnas. Bueno, eso fue todo, la ecología de sistemas. Continuamos la clase que viene.